sector de la educación, la investigación. Contamos en la primera parte con Agustín Moreno, compañero de larga trayectoria de trabajo sindical crítico en comisiones obreras y profesor del instituto, ¿no? Que pues, entre diversas iniciativas pues, en el campo de la renovación pedagógica y el campo de la acción histórica, que también hemos trabajado en cosas, ¿no? Yo creo que nos va a dar un poco una panorámica del último ciclo de movilización y bueno, cómo están las coordenadas en mantener pues, unos criterios educativos básicos del punto de vista de la ciudadanía. Es un poco la discusión que estamos intentando recorrer en todo lo que estamos haciendo. Y posteriormente, bueno, de tal cosa de investigación presentamos ahora. Buenas tardes a todos. Si no me oís bien, me levanto y lo hacemos mal. A ver, bueno, lo primero, agradecerle a Dios la presentación, pero yo soy un profesor, nada más y nada menos, que no representa absolutamente ninguna otra cosa. Pero el pasado, como soy muy veterano, pues evidentemente es largo, nos persigue a todos, pero a lo que me dedico es a las clases y a participar activamente en defensa de la escuela pública. Y por lo menos en concepto de ello vengo aquí, ¿no? No vengo con ninguna otra representación. Pero para ajustarme un poquito al planteamiento del seminario, hablaré en primer lugar de cuál es el estado de la educación pública y en una segunda parte de las propuestas de todo tipo, ¿no? Tanto de propuestas alternativas desde el punto de vista filosófico, pedagógico, de planteamiento en defensa de un servicio público tan esencial como la educación y las propuestas en orden a la movilización, a la contestación a la política de ataque, de acoso y derribo que se tiene hacia este servicio tan esencial. Alguna advertencia previa. Yo el tema universidad me cae un poquito más lejano. Hombre, si no hay nadie que vaya a hacer la introducción, estupendo. Si no, yo me atrevería por lo menos a dar unas pinceladas para abrir el debate. Además, como vosotros pertenecéis la mayoría al ámbito universitario, pues creo que la discusión puede ser muy rica para todos, especialmente también para mí. Y en segundo lugar, he tenido la duda, y estuvimos hablando Alicia y yo de cómo organizábamos la exposición, tengo la duda de si no era mejor empezar casi por la investigación, que puede parecer muy antilógico, pero a lo mejor se entenderían mejor las cosas en relación a ese ataque a la escuela pública de base, a la escuela pública no universitaria, porque todo tiene una coherencia tremenda, no podéis ni imaginar. Bueno, en el estado de la educación voy a hablar fundamentalmente un poquito de historia, ¿no? De cómo hemos llegado a este punto y fundamentalmente de filosofía, más allá de dar algunos datos sobre los recortes y las agresiones que estamos recibiendo. Bueno, sobre el tema de la historia de la educación, para contextualizar socialmente el tema, es decir, la escuela pública como tal es un concepto históricamente muy reciente. Y eso también da la medida de la vulnerabilidad que tiene en estos momentos ante estos ataques que se reciben. Tradicionalmente la educación era un privilegio controlado y al servicio del poder político, del poder económico o del poder religioso. No obstante, este es un país democrático, este país ha evolucionado, hay una declaración de derechos humanos que reconoce el principio de educación y hay una constitución, la del 78, que también lo reconozco, hablaré luego un poquito de ello. Pero haciendo algo de historia, si nos remontamos a la Constitución de Cádiz, la Constitución de Cádiz ya establece ese principio de educación en 3 artículos, en 2 de ellos de manera, o fundamentalmente en uno de manera bastante correcta, y hay otros 2 que han sido una hipoteca que nos sigue persiguiendo, que la seguimos arrastrando. Fijaros, en el artículo 366 se establecía la creación o el establecimiento de escuelas de primeras letras,
escuelas de primeras letras. Estamos hablando de 1812, principio del siglo XIX. Claro, era un concepto de escuela muy limitado, que intentaba escolarizar a una parte de la población, había unas tasas de analfabetismo muy elevadas, pero el currículo era un currículo que estaba muy condicionado. No se pretendía dar una enseñanza de calidad, una enseñanza con un importante peso de los conceptos científicos conocidos en la época. En concreto, cuando se hablaba de la escuela de primeras letras, se establecían como objetivo las 4 reglas, que habréis oído hablar de ellas. Las 4 reglas eran leer, escribir, el catecismo y los valores civiles. Eran las 4 reglas que se estipulaban. Era un currículo absolutamente de mínimos. Pero luego hay otros 2 artículos, uno más neutro y otro, que es este que digo yo, la hipoteca. El 321, que encomendaba la asistencia de la escuela pública, su cuidado y su funcionamiento a los ayuntamientos. Que no había una política global, sino era una política descentralizada. El último artículo que habla de ello en la Constitución de Cádiz es el 12, es de los primeros, y dice algo tremendo. Dice: la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única, verdadera, comprometiéndose a protegerla y a prohibir el ejercicio de cualquier otra. Pues el peso de la Iglesia ya arranca de allí, incluso de nuestros padres legisladores de los 800. Bueno, en segundo lugar, si vemos el recorrido a lo largo del 19, hubo sucesivas reformas y regulaciones. Unas veces hacia los liberales, otras veces las hacia los conservadores, mayoritariamente los conservadores. En este periodo se incluye la famosa ley Moyano del 57, que establece la escuela primaria, que se dedicaba a atender a la generalidad de los ciudadanos, aunque siempre tuvo grandes limitaciones de dotación y presupuestarias. En concreto, decía Cosío, Bartolomé Cosío, a finales del siglo, que había una población infantil de 4 millones escolarizables, pero de los cuales solo se escolarizaba 2. Es decir, se dejaba fuera ya de la educación a la mitad de la población infantil escolarizable. Posteriormente, en el periodo que va ya a principios del siglo XX hasta la Segunda República, hay una labor regeneracionista mucho más intensa, a través de la Junta de Ampliación de Estudios, y se van dando pasos en esa generalización a través de ella y diferentes organismos de la educación. En 1901 se establece la llamada escuela unitaria, una escuela que se daba sobre todo en las zonas rurales. Todavía el país está muy poco industrializado y ha habido un fracaso claro de la revolución industrial, y se pasa de ella a la escuela graduada, que estaba ya más abierta a una enseñanza con mayores contenidos y más enciclopédica. En paralelo a todo esto, que podemos denominar escuela pública de alguna manera, estaba la escuela privada de toda la vida, la escuela para los ricos, para las clases pudientes que eran capaces de pagar. El gran fogonazo en relación a la escuela pública se produce en la Segunda República, en 2 años. Los 2 primeros años del bienio reformador, el 31 y el 32, es cuando se dota a la enseñanza pública de presupuestos, se acomete un plan muy ambicioso de construcción de escuelas, se plantea la formación de los maestros y se toman iniciativas de múltiples tipos que relacionan la educación con la cultura. Y ahí entraría incluso todo el tema de las misiones pedagógicas impulsadas desde el Estado. Es una época de esplendor, pero de muy corta duración. Luego viene el bienio conservador, el bienio negro de 34-35, y luego estalla la guerra y todo se va un poco a hacer gárgaras. Pero ese empujón que tuvo la escuela pública dentro de la República, pues tiene mucho que ver, incluso en términos, hablando, antes citaba la palabra memoria histórica, tiene mucho que ver con la represión tan feroz, tan dura, que se ejerció contra los maestros republicanos por parte del franquismo. En la etapa franquista tampoco se puede decir que haya habido escuela pública. El libro blanco de 1969, que fue la base de la reforma educativa de Jacques Palasí, hablaba de que existía en aquellos tiempos, estamos hablando de 69, 1 millón de niños sin escolarizar, aparte de otras deficiencias. En el periodo del franquismo podríamos hablar de estatalización de la escuela, en paralelo con un peso importante de la escuela privada y religiosa, y que era más un medio, un mecanismo de propaganda del propio régimen franquista. Y no hay que confundir en ningún momento escuela estatal con escuela pública.
Entramos en la transición, entramos en la democracia. Recuerdo un poco el tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 26, que establece que toda persona tiene derecho a la educación, debe ser gratuita y debe ser obligatoria. La educación tiene que tener como objeto, eso también es importante, el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento y respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales. Favorecer la comprensión, la tolerancia, la amistad y trabajará en pro de los objetivos de las Naciones Unidas, como por ejemplo la paz. Este artículo que parece, creo que está apartado, el artículo 26 de Derechos Humanos, parece que es un tema menor, pero seguramente se va a poner muy en boga en próximas fechas, porque cuando hoy mismo leemos en la prensa que se plantea un enfoque en la educación secundaria obligatoria en el sentido de endurecer las condiciones y los requisitos para titular en la ESO, está hablando de un concepto diferente de lo que debe ser la educación obligatoria, la etapa secundaria, de formar la personalidad, el desarrollo como ciudadanos críticos, comprometidos y que defiendan los valores de libertades y de derechos humanos. En la Constitución española se vuelven a reafirmar estos principios, que además se hace de manera bastante amplia. Solo resalto lo más importante: el derecho a la educación de todos, objeto de nuevo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el respeto a los derechos democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales. Educación básica es obligatoria y gratuita. Los poderes públicos, esto es importante, garantizarán el derecho de todos a la educación, a esa educación, mediante una programación general de la enseñanza, la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa y la creación de centros docentes públicos. Y el último tema se refiere expresamente, el último apartado, a la participación. Dice que profesores, padres y en su caso los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por las administraciones con fondos públicos en los términos que la ley establece. Resaltar una cosa de este tema: el derecho a la educación es un derecho social, no es un derecho individual. Sin embargo, está en la parte primera de la Constitución española, está en el artículo 27. Entonces, da esta importancia de derecho fundamental que es exigible y que obliga políticamente al gobierno del turno, a las administraciones correspondientes, a articular y a promover el desarrollo del mismo. En el tema, por fin, por terminar este apartado de la historia, decir que durante el periodo democrático que llevamos ha habido avances importantes. Se ha escolarizado a todas las cohortes de edad que tenían derecho a ello, se ha ampliado la educación obligatoriamente hasta los 16 años y, según los últimos informes de la OCDE, ha habido avances importantes, por ejemplo, la disminución de la tasa de abandono escolar prematuro, que sigue siendo mucho más alta que la que hay en la media de los países de la OCDE. Estamos en un 26%, en la media estamos en un 30%, en los últimos años hemos pasado al 26%, en los países de la OCDE está en un 15% aproximadamente, pero sí está muy lejana del 40% de abandono escolar que había durante el franquismo. Y también ha habido una importante socialización del acceso a las enseñanzas posobligatorias, como es el caso de la universidad, que es uno de los objetivos que ahora mismo tienen en el punto de mira. Bueno, la descentralización del Estado español en diferentes autonomías ha dado lugar a una serie de singularidades. Por una parte, estas transferencias en el terreno de educación, de sanidad y en otros asumen las comunidades autónomas, propician que se establezcan diferencias entre unas y otras. Ya existían tradicionalmente, y las diferencias que se producen ahora no son consecuencias de la descentralización, es consecuencia de las políticas que cada una de las administraciones aplica. Hay administraciones con mayor sensibilidad hacia el tema educativo, que invierten más en educación, en medios, en recursos, en inversión económica, y hay otras que lo hacen en menor medida. La comparación entre la Comunidad de Madrid o la Comunidad de Andalucía o de Castilla-La Mancha, siendo una administración autonómica conservadora, son muy claras. Por no hablar de Asturias, Navarra, País Vasco, Cataluña, que tienen unos niveles de gasto o de inversión educativa mucho mayor hasta ahora. No solo en ese terreno, sino también en otros terrenos, como de la propia gestión de personal con sistemas diferentes. Pues hay quien dice que hay hasta 17 sistemas educativos
Hombre, no es para tanto, pero lo cierto es que el Ministerio de Educación y Ciencia apenas reserva su espacio de competencias a Ceuta y Melilla y su capacidad o facultad homologadora, unificadora de establecer un cuerpo mínimo para todos, ha hecho bastante aplicación de ella todas las administraciones, incluidas la del Partido Socialista. También, por ir definiendo un poco cómo está la educación, sabéis que hay una educación pública, otra privada, pura, y otra privada concertada, sostenida con fondos públicos. Este es un modelo que estableció la LODE y que inicialmente los centros concertados eran centros que venían a cubrir aquellos lugares donde no llegaba la educación pública. Pero se ha desmesurado y se ha sacado absolutamente de quicio. Y esto tiene especial responsabilidad del Partido Socialista, lo mismo que tiene mucha responsabilidad por sus compromisos con la Iglesia Católica, hasta el punto de que las tres grandes o principales herencias del franquismo, o hipotecas del franquismo, que son la segregación clasista, la confesionalidad y el peso del sector privado, no se ha roto con ellas y sigue estando en el panorama educativo español con bastante fuerza. La agresividad de algunos gobiernos autonómicos de la derecha, como el caso de Madrid, ha hecho que se invierta, por ejemplo, en nuestra comunidad, el peso de pública-privada, incluyendo la privada concertada, la privada pública, que no recibe fondos. Ahora mismo en la ciudad de Madrid hay un 54 frente a un 46 alumnos más escolarizados en la privada y privada concertada que en la pública, mientras que en el resto del Estado está del orden de un 25%, no llega al 30%. Y si hablamos de los países de nuestro entorno que tienen mejores resultados académicos, prevalece en Francia, en Alemania, en Suiza, en Italia, etcétera, aunque algunos sean de confesión religiosa también poderosa, como es el caso italiano, la enseñanza pública tiene un peso del orden del 90%, 85-90%. Entonces eso es una hipoteca que nos persigue y que desgraciadamente parece que quieren todavía acentuar ese desequilibrio. Bueno, la existencia de estas dos redes educativas lo que hace es que cristaliza la desigualdad, porque la cristaliza de entrada en que no facilita el acceso a mayores niveles de oportunidad para todo el alumnado, sino que va segregando a aquellos que pueden pagarlo frente a los que no pueden pagarlo. Aquellos que son capaces de agruparse con criterios de selección previos, los alumnos que tienen mayor capacidad o menos problemáticos, con menos necesidades educativas especiales, con una normativa de escolarización que hace que se escolaricen de forma totalmente desequilibrada. Porque no es solo una cuestión estética, de que hay una red de un tipo o una red de otro tipo, que una es pública o otra es privada, sino que tiene que ver con la selección del profesorado. En un caso están sujetos a la ley del mercado pura y dura, en el caso de lo público un sistema de oposiciones que gustará o no gustará, pero que intenta buscar los mejores profesionales en cada caso, siempre de manera complicada, porque no es fácil conciliar intereses de unos colectivos y otros, porque es muy heterogéneo el colectivo de los que aspiran a la función pública docente. En la privada no hay participación democrática, no hay prácticamente participación democrática, hay diario de centro o directamente no se cuenta ni con padres ni con alumnado, y en la pública sí. Entonces hay elementos que diferencian claramente a unos y a otros y que hacen muy difícil, yo creo que quedarse con ese ideal de igualdad real de oportunidades, y es una fuente que cristaliza de forma estructural las desigualdades. Vamos a ver un poco qué pasa con los recursos. Vamos a hablar del tema económico. El gasto educativo en España está en un 4,3 de ese orden. Está bajando, porque la línea es descendente. En el 99 eran 4,6, ahora estamos en ese orden y como digo, la tendencia, la función es descendente. La media de la OCDE es el 5,8, estamos bastante por debajo. Y los países que tienen mayor éxito académico, escolar, etcétera, y que generan sociedades más cohesionadas están del orden del 7% del PIB. Recientemente los recortes están siendo de mucho mayor calado, de mucha mayor agresividad o dureza. Desde el año 2009 para acá se han recortado 4.500 millones de euros en educación. Eso con el Partido Socialista en el gobierno, desde el 2004 hasta el año pasado. Y había un recorte del 7,3% del gasto educativo. En los presupuestos para 2012, en educación, el recorte es casi del 22%. De manera extra, ya estoy hablando de la tercera vuelta de tuerca,
sabéis que en el decreto ley que aprobaron el lunes de la semana pasada, no del anterior, que trata el tema de universidad y de enseñanza pública no universitaria, se meten otros 3.000 millones de euros de recorte. Y hoy he visto una cosa que no sé si alguno de vosotros lo ha visto, en un periódico digital, en las cuentas que ha presentado el gobierno en Bruselas, el Plan Nacional de Reformas, que ellos llaman reformas, venía 5.660 millones de recorte en educación, casi el doble de lo que habían anunciado, casi el doble. Y además cuantificaban, y decían, eso va a suponer que por alumno, hay 3 millones de alumnos en la enseñanza no universitaria, 225 euros menos este año por cabeza, 250 euros menos el año que viene. Y el recorte para el profesorado del orden de los 2.150 euros menos el año que viene. Y el recorte para el profesorado del orden de los 2.700 o 2.800 euros menos de media, que no sabemos cómo lo van a hacer. La vía principal de estos recortes es fundamentalmente la pérdida de empleo. Yo me dedicaré un poquito más a ello. En los recortes del curso en el que estamos, 2011-2012, se estiman a nivel del Estado 11.000 los puestos de trabajo que se pierden en la enseñanza pública universitaria, y la estimación que hacen los sindicatos para con los 3.000 menos, que no sabemos si serán 1.760, puede estar del orden de los 75.000, 100.000 puestos de trabajo. Profesores. El propio BER, de alguna manera, el otro día daba la razón a las cifras, que decía, no, hemos exagerado los sindicatos, no es para tanto. Si realmente fueran 100.000 los puestos de trabajo que se perderían, no ahorraríamos 3.000 millones de euros, sino ahorraríamos 4.000 millones de euros. Bueno, el tema afecta a todo, ¿no? No sé si merece la pena ser muy prolijo, pero afecta a la educación de 0 a 3 años, a la que quieren quitar su carácter educativo, fundamentalmente educativo, y clave, la desaparición de la formación permanente. Nos vamos a tener que formar los docentes por nuestra cuenta, como se ha hecho durante mucho tiempo, el recorte sustancial en becas, el recorte brutal que se hace en universidad, en UNAD, educadora Alicia, secundaria, bachillerato, FP, escuelas de idiomas, en fin, las transferencias a las comunidades se recortan el 66%, etc. Todo esto se hace sobre un panorama en el que el alumnado no está disminuyendo, sino que está aumentando. Las previsiones de aumento del alumnado en la enseñanza no universitaria y no universitaria, según los datos de los que dispongo, porque los institutos se calcula en 320.000 alumnos más, y en universidades hace 2 años, y en universidades 200.000 más. Es decir, más de medio millón de alumnos con bastantes menos recursos, con muchos menos profesores. Aumenta la ratio, evidentemente, en los institutos, en los colegios, en las escuelas infantiles, y en la universidad no lo han concretado todavía, pero ya han anunciado que van a meter tijera con las carreras que tienen un nivel de alumnos bajo, y no sé si ponen, pero lo que hemos pedido históricamente, que haya menos de 50 alumnos, pues ellos dicen que menos de 50 alumnos desaparece la carrera, ¿no? las asignaturas. Es decir, que todo el montaje de Bolonia, con este planteamiento, pues como antes comentábamos, será realmente por el sumidero. Lo que también es duro, resulta un poquito insultante, es que cuando se plantean estos recortes se diga que no va a afectar a la calidad. Desde luego, lo que no está demostrado en ningún sitio es que recortando profesores, recortando medios, recursos, etcétera, aumente la calidad educativa, porque se masifican las aulas, porque desaparezcan profesores directos, de apoyo, etcétera, etcétera. Entonces es bastante claro el impacto en la calidad y el incremento del fracaso escolar en el sistema educativo público. Y la estrategia es la de ir asfixiándole cada vez más. Bueno, me refiero ahora brevemente a un tema que es la participación. En la medida en que haya poca participación en la enseñanza pública, tienen más abonado, más fácil el terreno para entrar, como están haciendo, como elefante en cacharrería. Entonces, la participación, al menos en lo que yo conozco más, está muy debilitada, sobre todo en secundaria. En primaria funciona mejor, en los colegios y escuelas infantiles, los padres tienen más interés, están más encima, están más organizados, pero en la educación secundaria, aunque ha habido experiencias majas en la lucha de este otoño pasado, las AMPAs están muy desaparecidas. Se han recortado competencias colegiadas en los órganos
donde está representada toda la comunidad educativa, y luego se está implantando un modelo de dirección cada vez más profesionalizado y más alejado de una escuela democrática, una escuela abierta, una escuela donde todo el mundo sepa que tiene valor, interés, valor y capacidad de decisión su presencia. Por eso urge avanzar en medidas en esta dirección, aumente la autonomía de los centros, que creen distritos que permitan repartir de forma equilibrada los alumnos con necesidades educativas especiales, que la elección de directores sea más democrática de lo que está siendo, que haya modelos de dirección menos tipo empresa, menos profesionalizados en ese sentido, y que los equipos directivos sean los representantes de la comunidad educativa, no los representantes de la administración, que es la eterna pelea que se tiene en muchos centros, y desde luego que se aumenten las competencias de los consejos escolares a todos los niveles, desde los más bajos en los ámbitos educativos hasta el Consejo Escolar del Estado. Bueno, un poquito de filosofía de la educación quería aportar en el siguiente sentido. Aunque lo diré luego, ahora apunto alguna cosa, pero luego lo diré más en el capítulo de alternativas. Aquí lo que está en juego, es lo que debe quedarnos claro, es no solo la existencia de la escuela pública, sino qué tipo de escuela pública. Entonces la pregunta a hacernos es qué escuela pública queremos, porque las dos fuerzas antagonistas y enfrentadas, en las que está invirtiendo mucho esta administración profundamente reaccionaria, es una fuerza absolutamente contraria a lo que defendemos los defensores, los que creemos en la escuela pública. La escuela pública tiene que ser, por definición inclusiva. Debe de educar con estándares de calidad a todos los sujetos que están en edad escolar. Además, tiene que estar abierto el principio de educación permanente durante toda la vida de la persona. Frente a ese concepto de educación inclusiva, que atienda a todos los alumnos, que atienda a la diversidad de estos alumnos, desde el alumno que tiene necesidades de integración, que necesita compensatoria, que es inmigrante, que hay que invertir en un aula de enlace, en profesores de compensatoria, al alumno de altas capacidades. Todo eso debe de acogerlo, debe de atenderlo, debe de darle respuesta sin tener en cuenta el nivel del que parte, ni el origen, ni la condición económica, social que tenga el alumno. Frente a eso está la idea de educación segregadora, escuela segregadora, escuela para unos pocos, escuela que intenta por diferentes mecanismos, incluso en la pública, meter un poco el cuchillo, ir cortando. ¿Cómo lo hace? Digo algunas cosas. Por ejemplo, el tema del bilingüismo. Digo algunas cosas. Por ejemplo, el tema del bilingüismo. Si queréis, luego discutimos más a fondo, estoy en un centro bilingüe. Y bueno, es brutal, que es que haya dos institutos en el mismo instituto, que no para todo el instituto es bilingüe para un 15%. Entonces, segrega de una manera tremenda los alumnos que van mejor con los alumnos que tienen más dificultades. El tema, por ejemplo, de la escolarización desequilibrada a la que me refería antes. Un tema muy importante, que es la manipulación de las pruebas de diagnóstico. Estas pruebas que se hacen en sexto de primaria, en tercero de la ESO, y que luego se publican de forma ilegal un ranking para establecer, como yo dice, ranking de excelencia, tiene la caradura de decir la Consejería de Madrid, de forma absolutamente ilegal, porque lo prohíbe la Ley Orgánica de Educación, hace este tipo de cosas para clasificar en centros de primera categoría, de segunda y tercera, para ingresar centros. Otro mecanismo que han puesto en marcha este curso ya, que afecta también a la pública, es el tema de empezar a trabajar de cara a un distrito único. Ahora se han hecho distritos por zonas, por barrios, abriendo el abanico, modificando los baremos para la escolarización del alumnado. Entonces, ese es el principal elemento que está en juego, es lo que se cargaría la escuela pública si entre todos, como los profesores, como la ciudadanía, no somos capaces de defenderla. Bueno, me voy un poquito pillado, paso de los temas de la FP también. Si tenéis interés en cómo funciona la formación profesional, la universidad, bien, como hay una compañía que va a introducir, paso más de apuntes, se me queda para todo, ¿no? Bueno, segundo bloque, he descrito un poco cómo está el sistema educativo en España. He empezado a hablar de datos sobre las agresiones, pero voy a hablar un poquito más de filosofía sobre ese asalto a la educación pública y luego paso a hablar de alternativas. Mirad, vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de política. Las elecciones de mayo del año pasado, perdón, del año anterior, y las de noviembre del año pasado abren una nueva etapa política en este país. La derecha ha arrasado,
La derecha ha ocupado las unidades autónomas, el gobierno central y el Madrid. Y esto abre un nuevo periodo, un cambio de ciclo político que, bueno, lo vamos a tener por una temporada, dependerá de nosotros que dure más o que dure menos. Esta nueva situación está reforzando los impulsos privatizadores de los servicios públicos y la agresividad neoliberal contra ellos. Esta estrategia neoliberal de socializar las pérdidas y privatizar los beneficios lo quieren llevar también en el ámbito de la enseñanza. Privatizar ese concepto que dice David Harvey de acumulación por desposesión. Coger y despojar a la ciudadanía de un patrimonio social acumulado durante generaciones para ponerlo al servicio de unos pocos, de una minoría que tienen sus intereses y que van a buscar beneficio, van a buscar mejorar su tasa de ganancia. Es curioso como empresas del tipo de ACS, de Florentino Pérez, ahora que el ladrillo está de capa caída, están entrando en la educación infantil. Están postulándose en las escuelas infantiles de gestión privada, entran, o Euler, empresas de seguridad, de limpiezas, empresas importantes, van al negocio de la educación. Es un disparate, yo creo que eso lo sabemos todos, lo que significa esta política, porque lo único que hacen es despojarnos de lo que es nuestro, de lo que es de todos, y además no tiene ningún beneficio, acaban saliéndonos más caros a los ciudadanos y no funciona mejor, no funciona la gestión ni mucho menos mejor. En Madrid, esta política la viene haciendo desde hace más tiempo. Me centro un poquito a veces en Madrid, aunque no quiero hablar solo de Madrid, pero porque hace un laboratorio, hace el banco de pruebas, o dicho de otra manera, la señora Aguirre le quiere elaborar la hoja de ruta al gobierno central, ahora que está en posesión del poder estatal. Bueno, pues en Madrid ya llevan tiempo con ese ataque a los servicios públicos, en concreto a la educación, y han privatizado la educación infantil, han desmantelado absolutamente la formación del profesorado. Antes había una serie de centros de atención al profesorado para formación de manera centralizada, han puesto 4 y no funcionan, no solo reducen dinero, reducen profesionales, reducen contenidos, aspectos de sesenios o de méritos para oposiciones, etc. Los cursos que fundamentalmente priorizan son los de inglés o los de informática y otras materias directamente de la aleta. Además hay un planteamiento ideológico de informática y otras materias directamente de la aleta. Además hay un planteamiento ideológico muy radical de temas de memoria histórica, temas de células madres, temas de educación afectiva, sexual, etcétera, ciudadanía. Han estado negando cursos, prohibiendo abiertamente cursos ya organizados. Esta política también tiene un elemento importante y es el golpeo permanente al profesorado, que es una pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje, fundamental el papel del profesorado. Tiene que haber buenos docentes, el derecho a la educación pasa por tener buenos profesores que tengan que contar, que lo cuenten bien, y si son capaces de hacerlo divertido, manteniendo el orden, mejor que mejor. Ojalá fuéramos capaces los docentes de hacer una escuela amable, donde además de aprender se lo pasasen bien los chavales. Bueno, estas medidas dicen que son para ahorrar, esa es la excusa permanente, pero no es cierto. No es cierto. Yo creo que hay una intencionalidad política e ideológica clara, porque hay dinero, no hay una crisis de caballo, no hablar de ella, pero hay mucho dinero que se lo gastan en otras cosas. Por ejemplo, en Madrid han estado transfiriendo de la pública a la concertada, aumentando los conciertos. Han estado regalando degradaciones fiscales a las familias que llevan sus hijos a la escuela privada. Se plantean a veces proyectos completamente absurdos. Ya se han olvidado algunos. Yo recuerdo que Esperanza Aguirre quería poner en marcha una policía autonómica, como si fuera una guardia de cops para ella, no me parece que se han olvidado de ello. Pero bueno, tan absurdo como gastarse el dinero en la manipulación informativa permanente que tienen en Telemadrid. Hay dinero aquí a nivel general. Hay gastos militares, hay subvenciones a la iglesia, hay ayudas a la banca, hay militares, hay subvenciones a la iglesia, hay ayudas a la banca, hay la posibilidad de una recaudación fiscal a través de una política de mayor progresividad, pero parece que eso no está en el orden del día. De momento no venden las escuelas, no venden los institutos, de momento ha habido algún caso, el Álava, no sé si lo conocéis,
que luego han tenido los tribunales, son más sutiles. Deterioran los centros públicos con estos recortes, con este malestar docente que crean entre el profesorado, con esta imagen. Las imágenes forman parte de la realidad, que cuando se genera una imagen es muy difícil luego dar la vuelta a las cosas, y desmantelan la atención a la diversidad, en fin, endurecen las condiciones de trabajo y los resultados en los centros públicos. ¿Cuál es la estrategia? Primero deterioras para luego privatizar. Esa es un poco la secuencia y la ecuación. El objetivo es ir vaciando de alumnos la pública para llevársela a la privada. Una pieza clave en ese terreno fueron las instrucciones de este curso, del principio de curso, que sabéis un poco lo que es, ¿no? Ahora hablar de la movilización, bueno, sé lo que es. Significaba más horario para el profesorado, despido de 3.000 profesores, cargarse instituciones que funcionan muy bien y que son un factor de competitividad, y utilizo con propiedad el término, con la privada, la labor tutorial, cuando se hace bien, cuando nos la queremos y trabajamos con las familias y con los alumnos, en fin, un golpe serio a la educación secundaria de Madrid. Pero ya no solo, fijaros, lo que significa esto en el nivel en el que estoy explicando. Yo creo que hay una trascendencia un poquito mayor. Con estos ataques a la educación pública están robando el futuro a toda una generación y robando por consiguiente el futuro al propio país. Os cuento un ejemplo. Se lo contaba el otro día. Hace unos años, 15 años, tuve unos trillizos de alumnos. Es una cosa singular. Allá en el instituto, 3 alumnos que son trillizos, 2 chicos y una chica. Súper majos, brillantes, comprometidos, buena gente. Cualquiera de los profesores del instituto los hubiéramos adoptado a los 3 en bloque. Nos hubieran llevado a los 3 a casa. Era una guerra que a veces da un solo, ¿no? Bueno, les he seguido la pista. Uno acabó física, hizo el doctorado, otro acabó ingeniería informática, hizo el doctorado, otro hizo biología, hizo el doctorado. El primero está en Argentina, en una universidad, el segundo en una universidad en Estados Unidos, en Boston, la tercera en un centro de investigación en Toulouse. Es una anécdota. Cualquiera de vosotros o vosotros mismos, los más jóvenes, no podéis estar algunos en la misma situación. No conocéis un montón de casos de estos. No es una anécdota. Es una metáfora de lo que está pasando en este país con la generación más brillante y más formada objetivamente que ha tenido en su historia. Están realmente creando una situación difícil para los jóvenes. Se habla del orden de 300.000 jóvenes cualificados los que han salido. Bueno, arquitectos en Brasil, no sé cuántos conocéis, yo conozco cuántos. Con cualquier otro sector. Bueno, ¿dónde voy a parar con todo esto? Para darle el golpe a iniciar. Nos están vendiendo otro modelo de crecimiento económico, nos están vendiendo una formación de calidad, nos están vendiendo que este era un país que iba a ser de I+D y +I, nos están vendiendo que éramos del grupo de los poderosos, del G20, pues si podíamos en el G7, a ver dónde nos íbamos a meter. Todo eso es mentira. Las medidas que están tomando no solo en la educación, la reforma laboral, la política de austeridad, los ajustes presupuestarios, están hundiendo al país en la recesión, que nos conducen a un país con perfil tercermundista, un país de baja cualificación en su mano de obra, un país sin apenas derecho del trabajo, un país con un débil estado de bienestar, un país con muy poca cohesión social. Con que tengan unas élites preparadas, una excelencia para unos pocos, en la mentalidad de estos cabezas de huevo, los Montoro, los Guindo y los Ver, ¿para qué van a gastarse en educación pública para formar a todo el mundo y luego empujarles a que se vayan a la calle como si la inmigración fuera una fiesta? No tiene mucho sentido, ya de su lógica. Que la cosa, todo tiene coherencia, todo está relacionado, absolutamente relacionado. Bueno, acabo con este punto y paso al siguiente. Únicamente deciros que si les dejamos estos, nos acaban conduciendo a la educación pública que hay en España, a la escuela de pobres que había en el franquismo. Si lo dejamos. Entonces, es una cuestión que tendremos que tener presente en todo momento. Ante ello, ¿qué hacemos? Fundamentalmente dos cosas. Una, tener claro qué escuela pública defendemos, tener modelo alternativo, tener ideología, porque si no hay ideología nos ganan la partida, no basta solo con resistir. Hay que tener principios, una base ideológica clara, y en segundo lugar, la lucha y la movilización.
Entonces, en cuanto al contenido, yo creo que hay que revitalizar el concepto de educación pública y llenarlo del sentido más radical. Es pública en la medida en que es universal y defiende la igualdad. Es universal, se asegura la educación obligatoria y con carácter gratuito y que acoge a toda la población, sin distinción de origen ni de condición. Debe de permitir la movilidad social, el ascensor social, luchando contra el fracaso escolar, que sobre todo se da en los hijos de las familias más desfavorecidas, y cumpliendo la función que tiene que cumplir, la función compensadora. Hay que dar más al que más tiene, pero ese tipo de cosas a veces no se tienen claras, ni siquiera tienen compañeros. Hay que invertir más con aquellos que más lo necesitan. Eso es algo absolutamente decisivo. La clave, como decía antes, es escoger la escuela inclusiva frente a la segregadora. Una escuela pública es la que tiene esa función integradora y que debe de ser de calidad para todos y no elitista para unos pocos. Una escuela donde prime la educación frente a la instrucción, y la educación no solo en contenidos académicos, sino la educación moral, ética, ciudadana, etc. Una escuela que sea democrática, tanto en su titularidad como en su organización, como en su gestión, y eso sí que la participación de toda la comunidad educativa. Una escuela que sea laica, laica dentro de la pluralidad ideológica y cultural que tenemos, ¿no? Que existe. Pero el Estado no puede delegar en nadie, en entidades privadas, ni en la Iglesia, el tema de la educación. No puede tolerar o permitir que cualquier ideología invada los límites del pensamiento científico o plantee fundamentos morales que no se basen en los derechos humanos, en los derechos y libertades democráticas. Y eso se está haciendo. Y luego debe de servir para la diversidad, para construir sociedades solidarias, cooperativas, educar en convivencia, para mejorar el grado de cohesión política y social. En función de cómo sea el modelo educativo, sí tendremos mayor cohesión social y mayor calidad de la democracia. Si el modelo educativo es un modelo débil, es un modelo, en fin, segregador, es un modelo distorsionado, roto, desarticulado, tendremos mucha menor calidad de la democracia porque no tendremos ciudadanos formados, informados, críticos, participativos. Por eso, los problemas estos de educación pública de todos y para todos, que les molestan mucho a las autoridades, que no dejan pasar por las aceras cuando vamos con la camiseta. ¿Por qué les molestan tanto? Si dice una verdad como un puño, si es como si te pones aquí, el sol sale para todos. Les molesta porque históricamente, para las clases dominantes, el sistema educativo era la forma de reproducir ese sistema, con su jerarquía, con su división de clases, y era un privilegio para las élites. Entonces, la socialización del modelo educativo es algo que no les gusta, que no les interesa. A ver, ¿cómo nos movilizamos? La primera manera es tomar conciencia de la ofensiva que tenemos encima y plantar la cara. Y plantar la cara de la forma más colectiva posible. ¿No? Esto no es una pelea del profesorado, ni siquiera de toda la comunidad educativa, es una cuestión de los ciudadanos, de la ciudadanía. Y esto yo creo que es lo que nace con el burro del seminario, de las revueltas por la dignidad. Muy rápidamente. Mira, yo tuve la suerte que ya me desplazaron hace 2 años de Fuenlabrada, llevaba allí bastante tiempo y me mandaron a Vallecas. En Vallecas, el curso pasado, ya arrancamos con las camisetas, aunque las camisetas tenían una tradición anterior, porque hubo un conflicto en el colegio. Pero el curso pasado ya montamos una buena en Vallecas a partir de un instituto, luego lo globalizamos a los 10 institutos de la zona, intentamos extenderlo al resto de la educación pública y universitaria. Con el lema de Vallecas no se calla, Vallecas no se cansa, no sé si os suena. Bueno, hicimos asamblea, fuimos a la Asamblea de Madrid, hicimos una asamblea de centros públicos, una plataforma que funciona bastante bien, muchas asambleas con padres, participación de alumnos, en fin, con diferentes acciones empezamos a ponernos en pie de guerra, empezando a la edad, pidiendo más recursos, pedíamos recursos concretos, porque es un barrio que está bueno, pues, tocado, es un barrio rural también, muy majo y muy vivo, a ver, son niveles estupendos, pero con muchas necesidades educativas, y antes había un plan de atención a la calidad educativa que ha decaído, y si nos daban algún profesor de más, nos los han quitado. Si permitían comisiones de servicio para consolidar las plantillas, nos las han quitado. Las pequeñas ventajas han venido abajo y estamos teniendo una población que muchas veces pues, es complicada y es difícil. Bueno, la cosa la terminamos en junio, encerrándonos en la edad centro, ahí en Vitruvio, cuando se accedió a una compañera que llevaba una camiseta por ir a estas pruebas de diagnóstico, como la que se van a hacer la semana que viene. Bueno, nosotros nos dimos cuenta del centro en el que empezamos, que se llama Madrid del Sur,
que no podíamos dar la pelea solo, que había que dar el salto de escala al barrio. Lo hicimos con el ranking de calidad, de excelencia, ese que publicó la administración, y bueno, pues los institutos de Valleca pues andaban de la al final todos, y entre los 10 últimos 3. Este año vienen las instrucciones con ese contenido al que me refería, y hemos sido capaces de poner en pie una lucha muy importante. Yo creo que la Esperanza Aguirre cometió un error de cálculo de llegar y pensó que, por los medios de desinformación masiva a su alcance, esto que tanto con esa artillería gruesa que usa, demonizando al profesorado en tiempos de crisis, con la jornada, las vacaciones, con este tipo de cosas, haciendo demagogia con ello, dando alguna pequeña propina a los tutores, iba a desactivar toda capacidad de respuesta. Pero se equivocó, empezó a ponerse cada vez más nerviosa, y aquello también iba dando alas a la propia movilización. Al final acabó utilizando una mezcla de mentiras y represión que se le volvió en contra. Que ya me pago los profesores, pues enfadó a la gente mucho más. Y además era algo que no había por dónde coger. Que califique en términos peyorativo política la movilización, sí, es política, porque tenemos otro concepto de relación pública del que tiene ella. Las amenazas a directores, a profesores, etc. Entonces hubo ahí una dinámica por su parte de perder los papeles y que se le volvió en contra, y además puso de manifiesto pues, su incompetencia política y su miseria moral. Es difícil bajar tan abajo. Bueno, los datos están ahí. Se han hecho 9-10 huelgas, entre 9 y 10 huelgas, algunos han hecho 10, otros han hecho 9. Hemos realizado manifestaciones de 70.000, 100.000 personas, de muchísima gente contada por el país, no lo que digan los organizadores. Hemos estado un montón de meses, desde el final del verano pasado hasta ahora, seguimos en pie y con capacidad todavía de respuesta, aunque bueno, las cosas están así un poquito hay más cansancio, pero con capacidad de respuesta no estamos derrotados. A lo mejor si nos hubiéramos metido en una huelga indefinida, habríamos durado una semana y hubiéramos quedado patas arriba. Lo cierto es que hay capacidad de respuesta y hemos seguido participando en las acciones que se han ido convocando. Y luego, con una creatividad fuera de lo común. Me he permitido escribir aquí unas cosas, os las leo para que no se me olvide nada. Y os van a ir sonando cosas. Fijaros. Bueno, asambleas a todos los niveles, de zona, de barrio, de centro, sobre todo. Concentraciones recurrentes. Los 50 kilómetros de las manifestaciones que llevamos, sobre todo el último trimestre del año pasado, fue brutal. Encierros en los centros, fiestas, vídeos, flashmob, jornadas y congresos educativos, carreras populares, tuneamiento de estatuas, con la camiseta de verdes, campaña de escolarización. Estamos metidos ahora en una muy intensa, además con anuncios en la radio y en la prensa, no sé si habéis escuchado alguna cuña. Revistas, debates, uso de las redes sociales, blog, foros de debate, creación de asociaciones de defensa de la escuela pública, aulas en la calle, performance, carnavales, charangas, libros viajeros, anuncios en los periódicos gratuitos, socialización, encuentros para socializar las buenas prácticas. Una cosa, la verdad, es que bastante extraordinaria. La organización de esta movilización ha descansado en 2 pies. Luego, si queréis más detalles, lo discutimos entre todos. Seguro que alguno de vosotros tenéis criterio y opinión y lo hablamos entre todos. Ha habido los sindicatos, por una parte, los sindicatos de clase y también los corporativos. La mayor parte del tiempo han estado los sindicatos corporativos en la movilización. Y yo me he alegrado de ello, de que sindicatos de la derecha estuvieran ahí, para que no pareciera que era una lucha de los sindicatos progresistas contra Esperanza Aguirre. No, no. Ha estado comisiones, OPT, STEM, AMPE, CESIR, CGT, CNT, todo el espectro de sindicatos. Y luego un movimiento de base muy importante, que arrancaba de los centros y daba el salto a las zonas. Ha habido dificultades en la unidad en algún momento, en octubre hubo un momento un poco más. Ha habido dificultades en la unidad en algún momento, en octubre hubo un momento un poco crítico, casi se parte del movimiento, logramos reconducirlo. Lo que decimos a que jugamos un papel importante desde Vallecas, desde la plataforma Vallecas, con una propuesta que se aceptó por unanimidad, que se recompuso un poco la unidad, y estamos funcionando con asambleas donde va todo el mundo.